Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de vuelta al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que con suerte os va a parecer muy interesante a todos. Es un vídeo en el que quiero hablar de esencialmente uno de los conceptos o fórmulas, digamos, que he aprendido este año y que más me han impactado, de decir, ostras, esto realmente es algo extremadamente interesante y muy profundo. Eh, el tema del vídeo es, bueno, pues es una cosa muy típica o un resultado muy clásico en la teoría moderna de la probabilidad, que es el área de las matemáticas, digamos, en la que me especializo. Y, y nada, antes de comenzar, por favor, dadle al like y suscribiros porque he tardado bastante tiempo en preparar este vídeo. Hay muchas simulaciones y muchos gráficos, como podéis ver ya en pantalla, que he tenido que hacer en Python. Y bueno, el vídeo desafortunadamente no puedo entrar en mucho detalle porque realmente es contenido muy complicado que se aprende a nivel de un máster bastante, ya a un nivel muy avanzado, y sería completamente inviable explicar todo en detalle, así que voy a centrarme solo en intuiciones e intentar explicar un poco las ideas principales, de dónde vienen y cómo apreciar estas ideas, ¿no? Si queréis entrar en más detalle, podéis consultar los apuntes que tengo en mi página web y, y nada, y poco más. Entonces, la presentación de hoy os quiero hablar de una pequeña historia en la cual vemos una moneda y vemos las dos caras de la moneda y vemos, hostia, es lo mismo, es la misma moneda. Y estas dos caras representan de alguna manera un proceso físico vemos básicamente cada día. Este proceso físico se llama la difusión convección. Y aquí en pantalla pues tengo unos diagramas de estas cosas que veis aquí, es como una simulación de la difusión convección. Y vamos a ver una interpretación probabilística de este proceso. Es una historia de estas que me gustan mucho porque tienes un fenómeno macroscópico que podemos observar en nuestra vida, pero podemos encontrar una explicación microscópica que da una intuición muy fuerte de por qué estas cosas suceden, y además de una intuición muy bonita, nos permite una herramienta muy poderosa analítica para poder resolver este tipo de problemas que se relacionan con la difusión-convección. ¿Y qué más quiero decir así, introducción? Eh, bueno, es igual, empecemos. ¿Qué es la difusión-convección? Bueno, pues empezamos. Aquí tengo una simulación en la que vemos una especie de una masa o una cantidad que está como en un plano de dos dimensiones y tiene esta forma. Le podría haber dado cualquier forma inicial, pero la forma inicial aquí le he dado una campana gaussiana. Y la idea es que esto lo podéis pensar como si fuese calor, la cantidad de calor que hay acumulado en un punto. Tú te imaginas que tienes un plano, que es una, una plancha de metal, tienes una plancha de metal y abajo tienes un mechero. Y con el mechero calientas la plancha de metal. Entonces, habrá un punto que eso se calienta. Y luego, imagínate que dejas de calentarlo y quieres ver ahora cómo este calor se esparce por la superficie. Pues esto es un problema de difusión. Y además de esta difusión, que el calor se esparce, pues puedes pensar otro tipo de sistemas con esta misma intuición de cosas que se esparcen, que además tienes lo que se llama una convección, que es que esta masa de algo, de calor o de un gas o un líquido, también se mueve en el espacio. Entonces se está esparciendo, hace una difusión y además se mueve. Es una convección. Esto es, por ejemplo, el aire caliente, una gota de tinte en el agua. Tú coges agua y pones un tinte, esa gota pues se va a mover, ¿no? Imagínate que empujas el agua o algo, la gota se va a mover y se va a expandir.
Aquí hay una simulación. Y esto es más o menos lo que vemos, ¿no? En este proceso de convección-difusión. Esta cantidad, esta masa de algo se está esparciendo y al mismo tiempo se mueve en una dirección. Aquí he puesto UXT. UXT va a ser nuestra función que resuelve este problema. Tú imagínate que tienes tu condición inicial y quieres saber en cada punto de la plancha de metal, para cada valor de tiempo, cuál es la altura de esta masa, qué tanto calor hay aquí. Y tienes estos dos procesos que ocurren simultáneamente. Y este es el problema. ¿Cómo podemos calcular qué hay aquí? Bueno, pues esto es un problema clásico en la teoría de ecuaciones diferenciales. Si habéis hecho física o ingeniería o algún curso de ecuaciones diferenciales en vuestra vida, pues seguramente esto lo habréis resuelto. Y antes de hablar de soluciones y nada, pues quiero pasar un tiempo motivando la ecuación en sí, que es lo que os voy a enseñar ahora. La ecuación de difusión-convección, ¿vale? Una ecuación diferencial que describe este movimiento, tiene la siguiente forma. Es esta ecuación diferencial. U, como he dicho antes, es la cantidad de calor o masa que hay en un punto en un tiempo dado. Y esta cantidad evoluciona en el tiempo y en el espacio. Y esta parte izquierda, ¿qué dice? Que tu cantidad en un punto cambia en un espacio de tiempo pequeñito, ¿no? Esta tasa de cambio en el tiempo es igual a este término, que es la difusión. Este término de aquí cuantifica la difusión. Ahora voy a explicar en mucho detalle por qué es una segunda derivada. Bueno, y aquí tenemos un coeficiente, que es esta sigma al cuadrado entre 2. La razón por la cual es sigma al cuadrado entre 2 es simplemente una notación que luego hace que las cosas sean más bonitas, pero podría ser sigma. La idea es que sigma cuantifica qué tanto se esparce, qué tan rápido se esparce. Una sigma muy alta lo que hace es que esta difusión sea muy rápida. Una sigma muy pequeña es una difusión muy pequeña. Una sigma de 0 es que no hay difusión, solo hay convección. La masa no se disipa, solo se mueve. Y luego tienes el término de convección, que es este segundo término. También voy a explicar por qué es una derivada y no dos. Y este es el término que se encarga de mover toda la masa. Entonces vamos a explicar de dónde viene el término de la difusión. Imaginemos que tu forma inicial de tu calor, tu distribución inicial de calor es esta campana. Y tiene una forma que es U de X. X es el espacio. Y esto está evaluado en T0, que es el tiempo inicial. Entonces, la idea de la difusión, ¿no?, es que tú tienes una cosa que está muy concentrada en un punto y esta concentración se disipa. Las áreas de alta concentración, que en la curva representa cosas que están así, ¿no?, que tiene un pico, este pico se tiene que aplanar, se tiene que aplastar. Y esta es la idea esta de que las cosas que están muy concentradas se van a disipar. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar qué tanta concentración hay, qué tan intenso es el calor en un punto? Pues podemos mirar qué tanta curvatura hay en esta distribución, ¿no? Algo que está muy curvado, imaginaos una curva muy potente, algo así, ¿no?, que sube y baja muy rápido, esto tiene que aplastarse rápidamente. ¿Y esto cómo lo mides? Esto lo mides con la segunda derivada. La segunda derivada mide el cambio del cambio, es decir, la curvatura, ¿vale? Y de aquí que la difusión tome la segunda derivada. Entonces, si tú tienes la segunda derivada, mide qué tanto cambia, cuál es la curvatura en un punto, y lo que quieres hacer es que cuando esto sea muy grande, pero negativo, ¿no? Negativo es esto que hace esta forma, quieres que esto se aplaste. Entonces vas a tener como una fuerza que mueve la curva hacia abajo. Asimismo, la convección, pues también es la primera derivada. Entonces, la convección es un poco más difícil de entender porque es una derivada y no dos, pero bueno. Imaginemos que tienes tu perfil de distribución de calor inicial y tienes pues en inglés se llama un drift, B. Y es la convección, hace que todo el perfil se mueva a una dirección. La idea es que si tú mides la primera derivada y te fijas en un punto, ¿vale? Este punto de aquí, en el espacio, tiene un valor inicial, un calor inicial. Tú puedes medir esta derivada, aquí es negativa, y si te imaginas que toda la masa se mueve a la izquierda, te va a quedar algo así. La masa se ha movido a la izquierda y el valor del punto ha disminuido. Asimismo, si tú miras un valor en la curva
cuya derivada era positiva, iba hacia arriba, cuando la curva se mueve a la izquierda, la temperatura en este punto ha subido. ¿Vale? Esto debería ser en cambios muy pequeñitos, infinitesimales. Entonces, esta es la relación correcta. También en el punto álgido, ¿no? en el punto de arriba del todo, si el cambio de tiempo es suficientemente pequeño, pues la temperatura realmente no cambia demasiado. Entonces, esta es la intuición de la ecuación difusión-convección. ¿Vale? Espero que quede más o menos claro. Tampoco la idea de este vídeo no es explicar esta ecuación, es explicar la conexión de esta ecuación con el mundo probabilístico, el mundo del azar. Entonces, esta difusión que os he dicho hasta ahora, ¿vale? Este aplastamiento de las cosas que están curvadas negativamente van hacia abajo y las cosas que están curvadas positivamente se aplanan hacia arriba, ¿vale? Es lo que vemos en este diagrama. Tienes estas fuerzas que intentan aplanar la curva. ¿Ves? Aquí tienes el perfil de la curva en tiempo t0 y luego tienes el perfil de la curva en tiempo t1. Es algo tal que así. Esta historia es un proceso, digamos, macroscópico, no es lo que tú ves con tus ojos. Tú ves que el calor se está disipando con tu termómetro. Esto realmente no nos da una intuición o una explicación de por qué sucede. Esto te dice cómo sucede. Pero no te dice por qué es así, cuál es el mecanismo físico real que está ocurriendo a escala microscópica que hace esta difusión, ¿vale? Lo bonito de esta historia, que es lo que es realmente fascinante, es que es una vez que miras a la microscopía e intentas pensar cuál es el mecanismo que hace que esto suceda, este pensamiento de la idea microscópica es lo que te da pie a resolver este problema mediante esta herramienta probabilística, que es lo que vamos a explicar. Entonces ahora vamos a mirar cuál es la imagen microscópica. Entender la imagen microscópica, una muy buena intuición es pensar, digamos, en este proceso de difusión-convección. Este proceso de difusión-convección en el caso del agua. Imaginemos que tienes un tinte, una gota de tinte que pones en un líquido, en el agua. Esta gota de tinte se va a esparcir. ¿Pero por qué se esparce? Bueno, pues porque si piensas, ¿no? ¿Qué sabemos del agua? Bueno, el agua son moléculas muy pequeñas que se mueven. Este movimiento hace que las moléculas de agua choquen con las moléculas de tinte. Y estos choques, que podemos pensar que son aleatorios, ¿no? Son muy erráticos. Estos choques son los que se encargan de esparcir este tinte. Entonces, esta idea de cosas pequeñas que chocan erráticamente es muy poderosa. Y es la que entraremos en mucho detalle ahora. La historia de este tipo de observaciones, de cosas que se mueven erráticamente y chocan y esparcen cosas, se puede trazar a principios del siglo XIX, concretamente en el año 1827 más o menos, en un botánico inglés. Es el señor Robert Brown, que es la foto que tenemos aquí a la derecha. Este señor estaba investigando las moléculas que me traen desesperación en primavera y en verano, que es el polen, que son la foto que tenemos aquí a la izquierda. Este señor estaba mirando en un microscopio las moléculas de polen y vio algo muy curioso. Vio que las moléculas de polen se agitaban erráticamente, se movían. Y no había ninguna fuerza, no había nada, no había viento. Esto estaba en su laboratorio. No había ninguna corriente que hacía que se moviesen, pero las partículas se movían. Esto, años más tarde, 100 años más tarde, llevaría a Albert Einstein a formalizar esta idea del movimiento errático que se llegaría a llamar el movimiento browniano, que es de lo que voy a explicar. Y esto fue importante para poder demostrar que las moléculas existen. Pero bueno, veamos una simulación de qué es más o menos lo que Robert Brown vio en su microscopio. Y esto es lo que llamo las colisiones brownianas. Pues podemos imaginar que el polen hacía algo así. Los granos de polen chocaban entre sí y se movían. Y además, aquí hemos visto algo muy especial ocurriendo. Quizás no habéis prestado atención, pero lo vuelvo a poner. Fijaos que al principio las moléculas de polen en esta simulación están todas muy concentradas. Están todas muy apretadas cerca las unas de las otras. La concentración es muy alta,
¿vale? Pensad, la concentración, algo que está muy intensamente apretado, es como lo que teníamos antes, ¿no? La historia esta de la difusión. Algo que estaba muy concentrado al principio y la concentración se disuelve, se esparce con el tiempo. Pues este es la clave. Esto es el clic, el eureka de Brown y de Einstein y luego de Wiener y otras personas muy importantes. Vieron, hay una conexión realmente muy importante aquí entre estas ideas de difusión y estos choques erráticos. Fijaos otra vez, lo veamos. ¿Ves? Esta concentración, los choques hace que las cosas se esparzan. La intensidad se ha disuelto, se ha difundido, digamos, ¿no? Es una difusión. Entonces, esta va a ser la gran idea del vídeo, y es que vamos a tratar matemáticamente de describir estas colisiones, estas trayectorias aleatorias, y ver cómo se puede relacionar con la solución al problema de difusión-convección. Entonces, fijémonos ahora en algo más específico. Fijémonos ahora en la trayectoria de un solo grano de polen, no de este enjambre de granos, un solo grano. Antes de esto, bueno, sí, aquí comentar, ¿no? La observación intuitiva que he dicho es que esta idea de la difusión, que son cosas que se mueven de mayor concentración a menor concentración, parece tener intuitivamente una relación íntima con estas colisiones brownianas, estas colisiones aleatorias. Entonces, ahora veamos lo que he dicho, esto de la trayectoria de un solo grano de polen. Tenemos algo así, ¿no? Si nos fijamos en un solo grano de polen e intentamos como trazar la trayectoria, nos queda algo así interesante, ¿no? Esta partícula que se mueve erráticamente por el espacio y crea esta curva, esta forma tan extraña, tan aleatoria. Entonces aquí lo que hemos hecho es fijarnos en un solo grano, y este grano se mueve en un plano, ¿no? En el microscopio, pues es el plano, ¿no? Esto ahora podemos pensar que este movimiento ocurre en dos direcciones. Ocurre en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Pues fijémonos en una sola dirección. Pasemos de esta observación de 2 dimensiones a una dimensión. Nos quedaría algo más o menos así. Esto que estáis viendo ahora en pantalla es el movimiento browniano. Es esta trayectoria aleatoria que no tiene ningún sesgo, no le importa dónde ir, no tiene ninguna preferencia. Esto va hacia arriba y hacia abajo, pero parece ser, no intuitivamente, si lo vemos otra vez, que esta cosa vuelve al centro y a veces se va muy para arriba y muy para abajo, pero luego parece ser que vuelve. No tiene ninguna preferencia hacia dónde ir. Y además es así muy errático, incluso podríamos llegar a pensar que esto es un fractal y todo, ¿no? Que, claro, aquí esto está simulado y discretizado para hacerlo en un ordenador. Podemos imaginar que la idea platónica abstracta de ese tipo de movimiento incluso tiene autosimilitud cuando haces zoom. Y esto es totalmente cierto. Entonces, a partir de esas observaciones que hizo Brown en el siglo XIX, esto era, claro, algo informal y puramente observacional. Pero luego venimos los matemáticos y como hacemos siempre, arruinamos la realidad abstrayéndola y haciendo un modelo riguroso. Y este modelo riguroso es el movimiento browniano. Entonces, como hemos visto aquí, esto podemos incluso pensarlo como una función. Es una función que la puedes escribir en el tiempo y en el espacio, verticalmente, como la altura de la trayectoria de la partícula. Y esta idea de tratar el movimiento browniano o esta cosa tan errática como una función nos da una idea de definir matemáticamente este proceso. Esta familia de funciones aleatorias se denominan procesos estocásticos. Y aquí, como veis, tengo un asterisco, he puesto un asterisco porque esto es, bueno, una de las cosas que, para explicarlo en detalle, necesito mucho más tiempo y no quiero perder vuestra atención, pero hay una infinidad de libros y en mis apuntes, en mi página web, si queréis leer lo que es un proceso estocástico realmente, pero bueno, informalmente, ¿qué es un proceso estocástico? Es una función aleatoria. ¿Y qué es algo aleatorio? Pues algo aleatorio es que tú tienes un espacio muestral, que es esta omega, ¿no? Esta omega grande, es tu espacio que tú sacas, ¿no? Metes la mano aquí, metes la mano y sacas
una muestra. Y esta muestra que viene con aleatoriedad va a determinar cuál va a ser la trayectoria que haga tu proceso estocástico, esta función aleatoria. Entonces, que aquí este proceso de meter la mano en esta urna y sacar un proceso muestral, pues esto requiere un poco de teoría de la medida para formalizar, pero no quiero entrar en mucho detalle. De menos, imaginémonos que tienes una urna con que tú sacas una omega, ¿no? Y la manera en la que lo sacas es aleatoria, aquí hay una probabilidad inherente, y luego miras la omega que has sacado, se la das a esta función b, que es el movimiento browniano, y esto te va a dar una trayectoria aleatoria. Y esta función b vive en el espacio de funciones continuas, esta es la c, esta caligráfica, que van de r más, es decir, los números reales positivos, ¿no? Era lo que teníamos aquí, está definida en los números reales positivos y te devuelve un número real, porque esto va hacia arriba y hacia abajo. Esto es un proceso estocástico, así grosso modo. Y de procesos estocásticos hay a patadas, hay muchísimos. Pero el movimiento browniano es, de alguna manera, el objeto universal. De hecho, el movimiento browniano es mucho más que eso. El movimiento browniano es como el objeto universal de la probabilidad. Esto es muy curioso y es que de verdad, me sabe muy mal no poder entrar en todo detalle aquí. Pero el movimiento browniano es un objeto universal. Es como que toda la aleatoriedad, o casi toda la aleatoriedad, incluso la discreta, no solo la continua, viene codificada en un movimiento browniano. Esto es realmente algo impresionante. Y el movimiento browniano, creo que lo pongo en alguna parte, aquí da mucho de qué hablar. Da muchísimo de qué hablar. Puedes hacer un curso entero solo de movimiento browniano. Tiene propiedades increíbles como que, o sea, oscila tan rápidamente y tan erráticamente que, de hecho, es independiente de su propio futuro infinitesimal. Esto es algo muy heavy y muy difícil de explicar, pero básicamente dice que si tú me das un reloj y el reloj le das solo una cantidad infinitesimamente pequeña de tiempo, el movimiento browniano es independiente de lo que vaya a hacer en ese tiempo. Eso se cuesta incluso imaginarse. Es como que pierde causalidad y todo. Es muy curioso. Pero la definición matemática del movimiento browniano es esta. Es un proceso estocástico, que le decimos B por Brown, y satisface que es continua para casi toda omega. Esto de para casi toda quiere decir con probabilidad 1. Con probabilidad 1, esta trayectoria es continua, no tiene saltos. Esta es la propiedad número 1. La propiedad número 2 es que los incrementos son normales. ¿Qué quiere decir esto? Tú coges la trayectoria browniana aquí y fijas esa. Y luego miras, pues yo qué sé, aquí, ¿no? Dejas pasar un poco de tiempo. Toda la posibilidad de valores a los cuales llegas viene distribuido con una variable normal. Una variable gaussiana. Y además centrada. Es lo que he dicho, no tiene ninguna preferencia de ir hacia arriba o hacia abajo. Y luego la más importante, o casi la más importante, es que los incrementos son independientes. Esto formaliza la idea esta de que el movimiento es errático y ocurre cada vez es errático y lo que haya pasado antes no importa ahora. Los incrementos son independientes. Si tú observas lo que sucede aquí, esto de aquí va a ser independiente, quitando translaciones, porque claro, o sea, si tú normalizas o lo centras en cero, en la altura cero, lo que ocurre en incrementos que sean disjuntos es independiente lo uno de lo otro. Este es el punto número 3. Esto es el movimiento browniano. Entonces aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Esto existe? ¿Existe un proceso estocástico en este espacio, en el espacio de funciones continuas, que satisfaga estas tres propiedades? Y la respuesta es sí, existe, y este es el teorema de Wiener, que se demostró en los años 20, en el siglo XX. Y demostrarlo, bueno, no es trivial, pero tampoco es increíblemente complicado. Es una construcción inductiva en la cual defines el movimiento browniano a tiempos discretos, que es más o menos lo que sucede en una simulación, y luego interpolas entre los incrementos discretos añadiendo variables aleatorias gaussianas independientes las unas de las otras. Y luego usas una cosa que se llama el teorema o el criterio de continuidad de Kolmogorov. Todo esto
Esto es, bueno, estupideces abstractas, pero que hace falta verlas para que esto realmente existe. Esto existe. ¿Qué quiere decir esto? En un espacio de probabilidad, no sé cuál, existe un espacio de probabilidad en el cual está definido un proceso estocástico que satisface estas tres propiedades. Y esto nos da pie a hablar matemáticamente ya de esto que queremos, ¿no? Bueno, esto que os he dicho ahora, este punto aquí, es muy importante. De que los incrementos vienen distribuidos normalmente. Y para visualizar esto gráficamente, he hecho esta simulación en la cual vamos a lanzar partículas brownianas desde aquí, desde el origen, y vamos a ver dónde llegan. Y van a llegar aquí, ¿no? En algún punto de esta pared. Y donde sea que lleguen, vamos a contar cuántos han caído en cada pequeño intervalo de aquí de altura, y vamos a ver en un histograma con qué frecuencia llegan a cada punto. ¿A qué puntos? Entonces, fijémonos. Vale, a lo mejor, vale. Ahora ya podéis empezar a ver cómo se van lanzando las partículas, trayectoria por trayectoria. Y en la derecha estamos contando las posiciones en el histograma. Entonces aquí pues podéis ver que algo muy interesante está sucediendo. A medida que el movimiento browniano se esparce, ¿no? Hay más y más partículas lanzadas. Vemos que algo muy curioso está pasando. En esta macroscopía, ¿vale? Cuando nos olvidamos de la partícula individual y miramos al conjunto grande de partículas, emerge una campana gaussiana. Esto es el punto número 2 que estábamos hablando antes. Emerge una campana gaussiana. ¿Cuál es la interpretación de esto? La interpretación de esto es que tú puedes comenzar con una concentración muy grande en un punto, en el origen, aquí, ¿no? Una concentración muy grande de partículas, que es como lo que estábamos viendo en la ecuación de convección-difusión, y cuando tú dejas que estas partículas evolucionen, se muevan usando el movimiento browniano, esta concentración se esparce, pero se esparce de una manera muy curiosa, se esparce con una campana de Gauss, ¿no? Entonces aquí vemos ya conexiones muy fuertes, ya nuestra intuición original parece que está bastante ya justificada, con esta idea de medir esta difusión mirando a partículas brownianas que van lanzándose y se van esparciendo. Y fijaos que te queda aquí una campana gaussiana que es casi perfecta. Entonces, ahora que ya hemos hablado un poco de esta intuición, vamos a conectar la historia y vamos a ver cómo ya esta idea del movimiento browniano se puede usar para estudiar la difusión-convección. Pero vamos a mirarlo ahora, primero, en difusión pura. Vamos a olvidarnos de la convección por un momento y vamos a ver cómo relacionar esta idea que hemos visto, esta campana, con las ideas de difusión. Bueno, entonces ahora vemos aquí otra vez el diagrama que hemos visto antes, pero hemos quitado el término de convección, es difusión pura. Y de hecho la sigma es igual a 1, es la difusión más pura que pueda haber. De hecho, esto se llama la ecuación del calor, porque es la difusión más pura que hay. Y el diagrama, pues, evoluciona algo tal que así. No se mueve, pero se esparce. Se esparce así solito. Entonces, otra vez recordemos, la pregunta que estamos intentando responder es: tú tienes esta evolución, pero yo quiero saber, por ejemplo, en este punto aquí del plano, dado un valor de tiempo, ¿qué altura va a tener? Esta altura va a evolucionar en acorde con esta ecuación diferencial, pero yo quiero saber qué altura tiene. Pues una idea que, como hemos visto, la idea principal de cómo va a evolucionar esto es que van a haber partículas brownianas que de alguna manera van a transmitir el calor. Estas partículas brownianas que las podemos lanzar y van a transmitir el calor a los puntos, y luego podemos mirar la macroscopía. ¿Y qué es la macroscopía? En términos probabilísticos es el valor esperado. Entonces, ¿la idea cuál va a ser? Va a ser lanzar partículas brownianas y luego mirar el valor esperado de qué temperatura tienen en el tiempo que quieras mirar. Entonces, la idea, ¿cómo vamos a formalizar esto? Pues en el siguiente diagrama. Imaginemos que tú tienes tu distribución inicial en tiempo cero, es la curva g de x. Algo así, una campana, por ejemplo. Y tú quieres, en este punto x del plano, ¿qué temperatura va a tener este punto en tiempo t? Pues la idea, en base a todo lo que hemos razonado, la idea intuitiva es que vamos a lanzar partículas brownianas desde x, hacer esa trayectoria aleatoria,
la trayectoria llegará a algún punto y lo que vas a hacer es medir la temperatura inicial que había en ese punto. Esto es un poco como la idea esta de que la partícula browniana transmite el calor, pero dada la vuelta. Es como que va hacia atrás en el tiempo, ¿no? Es muy curioso. En vez de decir, coges el calor de la temperatura inicial y la distribuyes por todo el plano, lo miras del revés. Coges el punto al que quieres medir y lanzas partículas desde este punto y miras a ver dónde llegan, dónde habrían llegado al inicio de la simulación con la temperatura inicial. Y luego lo que haces es, pues tomas el valor esperado. Y dices, pues de promedio, en general, la microscopía da paso a esta macroscopía, a este valor general de la temperatura. Pues ese va a ser el valor de la temperatura en tiempo t en este punto x. ¿Vale? Esta es la intuición. Entonces, aquí podemos, vamos a hablar un poco más de un par de simulaciones más para que esta idea quede muy clara, porque solo se ha dado un diagrama y una explicación. Si miramos un heatmap, que es lo que está haciendo ahora, en inglés es un mapa de calor, imaginemos que tenemos una barra de metal de una dimensión, es una barra de metal. Y está aquí. Esta barra de metal inicialmente tiene una distribución de temperatura dada por estos colores, ¿no? Pero solo aquí. A medida que el tiempo pasa, este calor se esparce y te queda pues una foto así. Esto no es como que sea un chorro de calor como un misil, ¿no? La parte de atrás de un misil, no. Esto es una dimensión y miramos la barra de metal, la temperatura, en cada valor de tiempo, ¿de acuerdo? Y tienes algo tal que así. Entonces la idea es, tú aquí al final tienes esta distribución de calor. ¿Y cómo sé yo qué tanto calor hay en este punto de aquí a este valor de tiempo? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a coger esta foto y en vez de tirar desde el tiempo cero hasta aquí, o sea, en dirección hacia adelante en el tiempo, vamos a tirar partículas brownianas hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Esto es muy fuerte. Las partículas brownianas viajan hacia atrás en el tiempo y te queda algo tal que así, ¿vale? Tú tienes, podéis ver, en el fondo está el heatmap original y luego en este punto que estamos intentando medir lanzamos trayectorias brownianas hacia el pasado, digamos, ¿no? Y miramos dónde caen estas trayectorias brownianas. Pues aquí, mira, esta de aquí cae justo aquí, esta aquí. Y lo que haces es tomas el valor promedio de todas las temperaturas en las cuales estas trayectorias brownianas han acabado. Y si ponemos el color de la temperatura para pintar la trayectoria, pues vemos este popurrí aquí de colores, pero la idea es que como el color promedio de todas estas trayectorias va a ser el color o la temperatura que haya en este punto. Y esto es algo realmente muy bonito y o sea, se te hace la cabeza y dices, madre mía, o sea, vaya idea más rara. Tienes el movimiento browniano, estas partículas que se mueven aleatoriamente, además las lanzas hacia atrás en el tiempo y ves dónde han llegado inicialmente. Es un poco, a ver, curioso o raro pensar, ¿esto realmente es así como funciona? Bueno, sí, porque esto básicamente es como la idea de que el movimiento browniano esparce el calor, pero mirado hacia atrás para poder hacer la computación viable. Entonces, en fórmula nos queda esto, que la difusión pura se puede relacionar con esta ecuación diferencial o la podemos mirar como el valor esperado de una trayectoria browniana comenzada en el valor de x, parada en tiempo t y miras la temperatura inicial en ese punto. Y esto, digamos, pues tiene un nombre y esta es como la mini versión de una cosa que se llama la fórmula de Feynman-Katz. Y Feynman-Katz, pues esta fórmula describe este fenómeno para cosas más generales, no solo la difusión pura. Entonces, ahora ya hemos explicado la difusión pura, vamos a intentar ahora añadir la convección. Recordamos que la convección lo que hace es que ahora esta bola de calor, esta masa, no solo se esparce, sino que además se mueve. Y teníamos pues algo así. Este era el diagrama inicial que vimos. Como podéis ver, esta bola de calor se está moviendo. Imaginémonos un gas en el aire que se esparce este gas y además se mueve con la corriente del viento. Pues tenemos este tipo de fenómeno. ¿Cuál es ahora la intuición probabilística? Porque ahora el movimiento browniano, no tiene preferencia hacia dónde ir. Es un proceso que está centrado, se dice. Está centrado en esperanza. No tiene preferencia de ir hacia arriba, hacia abajo, irá hacia los dos sitios, pero luego volverá. No tiene ninguna preferencia. En cambio, aquí en la difusión, cuando le añades convección, aquí ahora las partículas
o esta masa de calor sí que tiene preferencia, se está moviendo hacia un sitio, el viento la está empujando hacia un sitio. Entonces debemos modificar nuestro proceso estocástico, debemos modificar nuestro movimiento browniano para tener en cuenta que ahora hay una convección, hay un movimiento macroscópico de toda la masa de calor. Para poder hacer esta modificación, de nuevo, lo siento, pero no puedo entrar en detalle porque, otra vez, cosas abstractas y difíciles, y de hecho esto es muy complicado. Formalizar lo que voy a decir ahora es muy complicado y requiere un curso entero. Tienes que construir una cosa que se llama la integral de Ito y hacerlo, pues, usas técnicas de análisis de espacios de Hilbert y, bueno, cosas un poco tochas, que tampoco quiero entrar mucho en detalle. Pero vamos a tener que usar una cosa que se llama una ecuación diferencial estocástica, que es lo que estáis viendo aquí. Como veis aquí, asterisco grande, gran asterisco, porque lo que os voy a decir ahora es puramente informal, porque francamente no puedo explicarlo en un vídeo. Pero esto es una manera de coger tu movimiento browniano y moldearlo y hacer que se comporte de maneras diferentes, teniendo así un proceso estocástico que es una trayectoria aleatoria, pero puedes incorporarle como cosas, como características macroscópicas que no son completamente sin preferencia como el movimiento browniano. Aquí tenemos una imagen de un proceso estocástico que no sé si se aprecia muy bien, pero está yendo hacia arriba. Tiene una preferencia de subir, ¿vale? Aquí si veis muchas trayectorias, veis que aquí hay como una línea, ¿no? Empieza aquí arriba y la mayoría acaban aquí arriba. Hay una trayectoria. Esto en inglés se llama un drift. Esto es la convección. Todas las partículas tienden a ir hacia un lado. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Vale? Estos son unos símbolos sin sentido, hasta que yo os diga qué sentido tienen. Y incluso con todo esto, pues esto sigue son símbolos sin sentido. Realmente aquí para explicar qué quieren decir estos símbolos hay que expresar esto en términos de una ecuación con integrales estocásticas, integrales de Ito. Y aquí, bueno, se lía un poco la cosa. Pero, ¿cómo interpretar esto? Esto lo interpretas que tú, en un poquito de cambio de tiempo, tu proceso, el incremento de tu proceso va a ser una función, que esto va a ser lo que determina cuánto te mueves, multiplicado por el incremento de tiempo. Esto, bueno, ¿vale? Pues esto es la convección. Y a esto le añades, pues, también un coeficiente que va a ser sigma, que controla cuánta difusión hay, multiplicado por un incremento pequeñito de tu movimiento browniano. Esto de aquí es el movimiento browniano, es lo que hace que se difunda el proceso, haya difusión, y esto añade la tendencia determinística del proceso a subir o bajar o moverse. Así es como se interpreta. Y de hecho esta interpretación, así en pasos pequeñitos que os he dado, es como se simula esto en un ordenador. Entonces, ahora vamos a volver a ver este diagrama de calor, el heatmap, con esta nueva incorporación de que el calor ahora se mueve hacia un sitio en particular. ¿Veis? Aquí tenemos ahora en el fondo el heatmap, pero ahora vemos que el calor se mueve hacia una dirección. Entonces aquí a lo mejor pensad que esto ahora es gas que inicialmente está aquí y el gas, pues hay viento y el gas se esparce y se mueve hacia una dirección. De nuevo, el fondo, ¿no? Una cara de la moneda viene gobernada por esta ecuación diferencial parcial, que es la ecuación de convección-difusión, y la otra cara de la moneda viene gobernada por una ecuación diferencial estocástica de cada partícula. Y aquí cada partícula, pues lo que hace es coge, empiezas aquí arriba y la partícula tiene como tendencia a bajar. Tiene tendencia a bajar porque, bueno, es como para contrarrestar la tendencia a subir de el calor. Y lo que acabas haciendo es, también, pues lo lanzas hacia atrás en el tiempo y miras, cuando chocas con la primera, con el primer segmento unidimensional, ¿dónde has caído? Y también tomas el valor promedio de los colores y lo que te queda es la temperatura final. Así es como se contrarresta esta idea de, o cómo modificar tu proceso para incorporar estas convecciones. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales, pues no solo las puedes modificar para que haya un movimiento determinístico que sea
en una sola dirección, puedes hacer cosas muy locas, como esto de aquí. Puedes hacer que la preferencia para moverse hacia arriba o hacia abajo dependa de la posición. Por ejemplo, puedes poner una función, como el seno de la posición. Y también puedes hacer que la difusión también dependa de dónde estás. Aquí vemos un ejemplo que es esta ecuación diferencial, en la cual la difusión, el coeficiente de difusión, es un exponencial con un menos y un cuadrado. Esto lo que hace es que cuando la partícula se aleja mucho del origen, va muy hacia arriba o muy hacia abajo, la volatilidad, ¿no? La difusión, muere. Y esto tiene sentido visualmente porque aquí empieza muy errático, pero luego es como que todas las trayectorias, o casi todas las trayectorias, se vuelven casi determinísticas. Aquí desaparece, de alguna manera desaparece la aleatoriedad. Esto es muy bonito, es muy curioso. Y entonces ya, si quieres combinar estas dos cosas, te queda la menos mini versión de Feynman-Katz, que ya incorpora la convección, y ahora lo que tienes pues es lo mismo, la misma historia, que lanzas una partícula y ves dónde acaba, pero ahora la partícula no es solo movimiento browniano, sino que viene gobernada por una ecuación diferencial estocástica que incorpora la convección. Estas son las dos caras de la moneda de la difusión-convección. Y este proceso de dar la vuelta a la moneda se llama la fórmula de Feynman-Katz. Entonces, para acabar el vídeo, pues comentar que hay una versión final de Feynman-Katz que tiene un término más aquí. No solo es difusión y convección, también hay un potencial. Y este potencial lo que hace es como añadir calor o quitar calor en puntos del plano. O sea, artificialmente puedes añadir calor o quitar calor. Y entonces lo que te queda es pues casi lo mismo, pero tienes un término que tiene que descontar la trayectoria de la partícula cuando choca con estos potenciales. Y te queda algo así. Pero no quiero explicar esta versión en mucho detalle. Entonces, esto es un poco la historia. ¿Hay más? No, ya está, ¿no? Esta es más o menos la historia de la difusión, convección, las dos caras de la moneda determinística macroscópica o la aleatoria microscópica, cómo se conecta la una con la otra. Aquí hay muchas consecuencias de esto, muchísimas consecuencias. De hecho, para dar un ejemplo, las matemáticas financieras usan este tipo de ideas, de este tipo de ecuaciones, con estas interpretaciones probabilísticas para, por ejemplo, encontrar métodos de encontrar cuál es el precio correcto para tú vender contratos relacionados con acciones. Una cosa que se llaman las opciones europeas. Que, bueno, si os interesa algún día puedo hablar de matemáticas financieras, pero bueno, tampoco creo que sea... Pero, en fin, que hay muchas más aplicaciones de esta historia. Esta historia no acaba aquí, es como solo unas pinceladas que os he dado sin poder entrar mucho en detalle. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado, al menos de las simulaciones y de los dibujos bonitos. Y nada, un saludo y hasta la próxima.